Nacional, que también es muy bueno. Con ese estuvimos trabajando para hacer otro tipo de análisis, pero le recomendaría que si tiene oportunidad de descargarlo, le va también a beneficiar bastante, porque se puede hacer algunos ajustes en este software. Sirve tanto para espectroscopías, ya sea infrarrojo, UV-Vis, Raman, fotoluminiscencia, FTIR, entre otras. Pero ese ya lo mencionaremos al final, igual para tener un poquito más de contexto. Y bueno, en esta parte que vamos a comenzar a manejar, ya nada más déjeme checar. Muchas de las espectroscopías, al igual que las otras técnicas de caracterización, como las microscopías, son muy útiles, pero para trabajar con espectroscopías requerimos tener un conocimiento adicional y este justamente tiene que ver con la parte de el electromagnetismo. Ayer estuvimos comentando cómo es que justamente dependiendo del tipo de luz que se utilice, vamos a tener diferentes técnicas de caracterización. Pero el día de hoy me gustaría empezar a mostrar cómo podemos procesar algunas muestras. Algo que también quería compartirle hace algunas sesiones que hemos tenido es justamente cómo transformar los archivos, porque en este caso aquí tengo algunos archivos que vamos a estar utilizando para desarrollar esta práctica y me gustaría mostrar cómo es que se logran convertir de manera adecuada de código ASCII a, en este caso, valores hexadecimales y ya de allí poderlos pegar en Origin. Entonces, vamos a comenzar y ahora también no sé si le gustaría que le mostrara también algunas imágenes, pero las ocasiones anteriores he omitido esta parte por lo mismo del tiempo, pero ahora me gustaría también mostrar, aprovechando que vamos a tener tiempo adicional, cómo es la preparación de la muestra en el equipo. Todos los equipos de FTIR prácticamente cuentan con los mismos, en este caso, parámetros. Lo que va a cambiar entre cada uno de ellos es la calidad con la que se recolecta la información. Y esto tiene que ver con los diodos con los que cuenta cada instrumento. De allí es de donde en este caso van a variar los costos. Por eso es que si nosotros trabajamos con un equipo de FTIR que podríamos considerar un equipo de entrada, seguramente no cuente con el accesorio de reflectancia total atenuada porque esto incrementa considerablemente su costo. Y un equipo de FTIR, por lo regular, puede llegar a tener un costo de hasta 1 millón de pesos mexicanos. Es un equipo muy, muy costoso, considerando que ya estamos hablando de un equipo para investigación. Sí, se puede llegar a adquirir otros equipos por un costo inferior, pero en este caso variaría, en este caso, la sensibilidad con la que realicen el análisis. Este equipo que le estoy mostrando es de la marca o de la compañía Broker y el modelo se llama Alpha. Es un equipo de investigación, es muy pequeñito, parecería como si fuera, ¿qué será? Pues no, pues una tostadora le queda grande. Es un equipo bastante reducido. Voy a ver si aquí tengo alguna fotografía un poquito más de lejos. Mm, bueno, aquí se alcanza a ver en el fondo que es una cajita muy pequeña. Este equipo cuenta con un muy buen nivel de sensibilidad y cuando vamos a preparar la muestra ya tiene en este caso el equipo con el accesorio ATR oportunidad de medir tanto muestras líquidas, polvos y películas. Se pueden caracterizar las tres muestras. Aquí estamos observando, voy a hacer la imagen más grande. Aquí estamos observando cómo tenemos aquí una muestra orgánica. En este caso, esta es una muestra de una hoja que estamos trabajando en un proyecto para desarrollar un nanosistema que permita la cicatrización acelerada en la piel. Esta planta es originaria del estado de Hidalgo,
uno de los chicos que trabaja con nosotros, que es del TEC de Monterrey, está desarrollando su proyecto de investigación y esta planta se llama matlalina. Él tuvo oportunidad de tener acceso a esta planta porque algunos de sus familiares, específicamente su abuelo, le platicó que cuando era niño, siempre su mamá y su abuelita le colocaban un pequeño ungüento que preparaban con esta planta, oliéndola, también se mezclaba con aloe vera y a partir de allí es de donde se podía tener oportunidad en ese tiempo porque también su abuelito pues ya era demasiado joven, estamos hablando de hace más de 60 años, no se tenían tantos productos que pudieran ayudar a, pues quizá un golpe, una herida, algún raspón por estar jugando. Y entonces esta plantita es la que siempre habían utilizado allá en su pueblito en Hidalgo. Pero ahora que este chico se llama Roberto, tuvo oportunidad de tener acceso a la planta porque salió por una plática familiar, fue que empezamos a estudiarla. Entonces, esta podríamos considerarla como una muestra de película. Y acá podemos observar su espectro de infrarrojo. En un momento vamos a entrar a detalle. Después, esta misma muestra la empezamos a procesar. La trabajamos a partir de una técnica de destilación etanólica que se conoce como SOXLET. Y entonces, en esta metodología, lo que hicimos fue generar una disolución a diferentes ciclos. Trabajamos hasta 12 ciclos y estuvimos filtrando la muestra. Al terminar de filtrar la muestra, en este caso, generó una película como si fuera esta cubierta, en donde aquí podemos apreciar, pues, que quedó la parte más densa de todo este extracto. Y de allí fue de donde se observa este círculo, o vamos a decirlo así, esta marca en el filtro. Allí es en donde se realizó la medición, que es la imagen previa. Entonces, también se puede caracterizar en este caso este tipo de muestras directamente de un filtro. Aquí lo único que se tendría que hacer es caracterizar el filtro puro, que fue lo que hicimos, es un filtro de nitrocelulosa, y podemos restar, en este caso, las señales de cada uno de los espectros, o podemos identificarlas con los grupos funcionales para trabajar de una manera más adecuada. Y esta misma muestra también, si nos podemos percatar, genera como una tipo mancha, que fue la marca que dejó. Este cuadrito que se ve aquí justamente es la ventana del detector. Y este detector para el equipo, que en este caso que es un broker modelo alfa, tiene una ventana de diamante. Esto sí, por eso es que es demasiado elevado el costo, porque en algunas ocasiones otros equipos pueden tener una ventana de cuarzo, de zafiro o algún otro material que también permite una muy buena transmitancia. Pero este equipo tiene un costo muy elevado justamente por la ventana de diamante con la que cuenta y esto ayuda a que también se puedan medir de manera muy adecuada las muestras. Acá podemos observar otra, pero en este caso sería una muestra líquida. Aquí los chicos agregaron demasiada cantidad porque pues es una gotota, solamente necesitamos unos cuantos microlitros, pero por lo mismo de que a los estudiantes también les permitimos que manejen los equipos, deben de aprender cómo hacerlo y si se equivocan, les decimos qué fue lo que les salió mal. Aquí con una quinta parte de lo que agregaron del líquido hubiera sido más que suficiente, pero pues es difícil llegar a manipular este tipo de muestras. Aquí observamos nuevamente que los muchachos pues también agregaron en exceso el líquido y así como tal realizaron la medición y se percataron de que la señal no variaba porque justamente lo que queda atrapado entre el ATR y la ventana de diamante es justamente lo único que se va a medir y pues eso es una cantidad de unos cuantos microlitros. Acá están los espectros de medición. Y acá tenemos, por último, me gustaría mostrar una muestra en polvo. Esto es parte también del proceso, en este caso, de macerado que realizaron con esta planta de la matlalina y después la deshidrataron para poder observar si se observaban algunos grupos funcionales en la materia o la muestra orgánica. Y también podemos apreciar pues que estas partículas son bastante grandes. Aquí lo recomendable siempre es generar un polvo fino, ya sea triturarlo con algún mortero, con licuadora o algún equipo de molienda mecánica si es con el que
Se cuenta que ya sería el más sofisticado, porque podemos apreciar que el tamaño de partícula de las muestras es demasiado grande, y esto por consecuencia no permite que el ATR tenga una mayor, en este caso, no permeabilidad, pero que sí pueda tener una mayor presión con la muestra para incrementar la señal del espectro de infrarrojo. Y aquí podemos observar su espectro. Entonces nos da una muy buena señal, pero todavía se podría hacer mejor si la muestra se preparara un poco más a detalle. Entonces, estas son algunas imágenes que me gustaría mostrar. También conforme vayamos avanzando, si nos sobra tiempo para los demás equipos, también contamos con imágenes para que se pueda observar cómo se monta la muestra en difracción de rayos X, en SEM, que serían otras técnicas que ya tuvimos oportunidad de revisar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en esta introducción? Correcto. Ahora, vamos a empezar a procesar algunos materiales. Me gustaría empezar con... Vamos a empezar con la transformación de algunas sustancias que las tenemos en, vamos a decirlo así, la materia pura, y después cuando aplicamos algún proceso químico, cómo es que se transforman. Esta muestra es de, la de color azul, es grafito. Y cuando nosotros aplicamos una metodología que se denomina exfoliación química, el grafito en un medio ácido va a cambiar sus propiedades, porque justamente esta disolución ácida, al tener algunos iones, como en este caso de manganeso, de potasio, de calcio, van a empezar a internalizarse entre cada una de las láminas con las que cuenta el grafito. Y al estar también en este medio ácido y agregar agua, va a ocurrir un proceso de oxidación muy agresivo. Este proceso es lo que va a permitir que se pueda degradar de manera significativa el material y por consecuencia vamos a pasar de grafito a óxido de grafito y al terminar de realizar la reacción, cuando se le aplica un baño ultrasónico, estas láminas que tenemos de grafito oxidadas se separan por el proceso del sonicado de el agua o del disolvente, mejor dicho, porque aunque tenga agua y ácido, pues es un disolvente, y entonces de óxido de grafito se transforma a óxido de grafeno. Este es un material semiconductor que en este caso cuenta con propiedades muy amplias. Y aquí me gustaría mostrar, para que empecemos a platicar con cómo se maneja la técnica, pues justamente cómo es su proceso de análisis. Ya hemos platicado previamente que dependiendo de los modos vibracionales que se observen en nuestro gráfico, tenemos 5 regiones. Y dependiendo de cada una de estas regiones, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los grupos funcionales. Para esto vamos a requerir artículos o bibliografía especializada. Y ese es el punto número 1, tener artículos o bibliografía especializada. El punto número 2 es que también tenemos que saber cuáles son los grupos funcionales que se obtienen y para eso nos podemos guiar del trabajo de otros investigadores. Entonces, tenemos que tener un punto de referencia o de comparación. Y lo tercero, nosotros también tenemos que generar un conocimiento propio en la muestra. Y esto tiene que ver con todos los precursores químicos. ¿Cuál fue mi proceso en este caso de síntesis? Si ocurrió un proceso de oxidación, de reducción, de cristalización, de recristalización, si ocurrió un proceso de disolución, degradación por temperatura o algún mecanismo que esté en este caso deteriorando la muestra. ¿Por qué es necesario saber eso? Porque una vez que nosotros identifiquemos los grupos funcionales, tenemos que empezar a correlacionar la información. Si recordamos en la primera técnica que fue difracción de rayos X, nosotros ubicamos cuál es la estructura cristalina para saber si en este caso el material se obtuvo exitosamente o no. Después lo caracterizamos estructuralmente a partir de la microscopía electrónica de barrido.
para observar cómo es su configuración, su topografía, si tiene algunas estructuras cristalinas, algunos defectos superficiales o que podamos apreciar el tamaño de partícula. Pero en esta técnica nos da un análisis semi-cualitativo y semi-cuantitativo, porque nos está diciendo de manera indirecta cuál podría ser su composición química. No nos dice de manera precisa qué es, nos dice qué grupos funcionales son los que tiene el material y de allí es de donde nosotros tenemos que interpretar la información. Y eso es lo que resulta complicado en este tipo de técnica, porque necesitamos tener mucha experiencia o al menos tener un buen libro en donde vengan todos estos tipos de resultados. Primera pregunta, profesor. Aquí estamos observando diferentes grupos funcionales. El primer grupo funcional que tenemos en este caso en 3425, ¿a qué lo podemos atribuir? ¿Qué etiqueta viene aquí? Tengo entendido que ahí es con la parte de la presencia de agua o que tenga humedad la muestra, algo así. Correcto, porque en este caso, si el agua está presente en algún material, tiene en este caso el grupo hidroxil OH y esto nos va a ayudar a identificar que la muestra está hidratada. Pero en este proceso, cuando se termina de preparar la muestra de óxido de grafeno, se elimina por completo la humedad. Entonces, si ya no tiene agua, ¿a qué le podemos atribuir este grupo funcional? Mm, no, pues si no tiene agua, pues menos menos alcohol, ¿eh? Este, mm, no, pues no se me ocurre, no se me ocurre otra. Justamente aquí tenemos que ahora utilizar nuestros conceptos de química, porque si yo tengo una muestra que ya no presenta humedad y presenta una absorbancia, mejor dicho, una transmitancia, que es una banda muy pronunciada para el grupo hidroxil OH, entonces significa que allí ocurrió un proceso de oxidación. Y en este caso, si el espectro original de la muestra, que es el de color azul, observamos de que no lo tenía y después de este proceso de oxidación, si lo presenta, significa que esta muestra ya se adhirió químicamente con el oxígeno. Y entonces, ¿esto qué implica? Cuando en química nosotros oxidamos a un material, ¿de qué forma se puede unir? Yo tengo cualquier muestra, específicamente aquí tenemos grafito. Si yo lo oxido, ¿cuántas diferentes configuraciones podemos adquirir? ¿Cuántos grupos funcionales se pueden observar en el proceso de oxidación del carbono con el oxígeno? Bueno, eso es en cuanto a la parte de la estequiometría de la molécula, pero desde el punto de vista de los grupos funcionales, ¿cuáles serían todas las posibles configuraciones que el carbono puede adquirir si se une con el oxígeno? Ok, ok. Bueno, aquí es en donde nos vamos a percatar de que ya desde este punto esta técnica ya requiere un nivel de conocimientos previo muy alto, porque si yo nada más observo las bandas, yo diría, ah, pues creo que tiene agua, pero resulta que no, porque si yo conozco cómo se preparó la muestra, si yo la deshidraté y me aseguré de que estuviera completamente bien preparada, entonces no le puedo atribuir el agua. Y entonces tendríamos que empezar a asociarlo a un proceso de oxidación. Y si yo empiezo a observar cuál es el proceso de oxidación en el carbono, primeramente tengo que ubicar qué tipo de carbono es. Porque en química orgánica, el carbono, ¿qué tipo de estructuras puede formar?
Ok, recordemos que en química orgánica, si un carbono se une con otro carbono y lo hace de manera lineal o ramificada, a eso se le llama hidrocarburo. Y dependiendo qué tipo de átomos se asocien a él, puede tener átomos electronegativos y entonces de allí se pueden formar lípidos, hormonas, péptidos, ácidos grasos, etcétera. Un hidrocarburo es una estructura lineal o ramificada y que puede tener enlace simple, que sería alcano, enlace doble, alqueno, enlace triple, alquino. Y dependiendo qué átomos se incorporen en esta estructura lineal o ramificada, cambia y entonces en lugar de llamarle hidrocarburo, nuevamente se puede llamar péptido, hormona, enzima, ácido graso, lípido, etcétera. Porque este grupo polar cambia por completo las propiedades del hidrocarburo. Un hidrocarburo, si está en estado puro, no es compatible con el agua, porque como solamente tiene carbono e hidrógeno, no va a tener estas características. Pero si yo le uno un grupo o un grupo funcional electronegativo, se genera un grupo polar y entonces este ya puede ser afín con el agua y ya se puede volver hidrofílico o soluble. Ahora, cuando yo le voy a incorporar átomos de carbono a una estructura, pero en lugar de que sea lineal o ramificada, se genera una estructura cíclica, a esto le decimos, en este caso, un carbohidrato. Es una estructura aromática y va a formar anillos. Estos anillos, dependiendo también de qué tipo de átomos tenga sustitucionalmente, ya sea en la posición 1, 3, 5, dependiendo de la nomenclatura orgánica, entonces yo puedo entender de que este compuesto aromático puede tener algún grupo funcional que también cambie sus propiedades físico-químicas, porque recordemos que en este caso, carbohidratos, por la estructura que tienen, si están en estado puro, tampoco son algunos solubles en agua, pero si tienen algunos grupos como los OHs, carbonilos, algunos aminos, ketonas, pueden llegar a formar algún, en este caso, proceso para que se vuelvan solubles. Y entonces estos grupos funcionales cambian también la fisicoquímica. Entonces, de manera inicial, el carbono puede formar hidrocarburos o carbohidratos. Son estas las dos posibles configuraciones y de allí salen un montón de compuestos químicos que podemos buscar en la literatura. Pero para que yo oxide alguno de estos, entonces ya tengo que entrar en la parte de química inorgánica. Y ahí es en donde me voy a empezar a meter en nomenclatura más especializada, como lo que son los grupos carboxilos, carbonilos, ketonas, grupos alquilos o algunos ésteres, que ya estamos hablando de nuevamente estructuras de carbono, pero dependiendo dónde se encuentre el grupo funcional y con qué esté también unido, cambia su nombre. Y entonces por eso es que esto se vuelve bastante tedioso de caracterizar, porque si yo no conozco la composición química de mi muestra y no puedo llegar a predecir cuáles son los subproductos que se generan en la reacción química, voy a batallar mucho en hacer la identificación de estas bandas. Eso es lo primero que tenemos que entender. FTIR requiere de un conocimiento previo amplio, pero si este conocimiento no se tiene, ahora ya existen unas nuevas herramientas que se llaman inteligencia artificial. Lo que puedo hacer es pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a identificar cuáles son los posibles grupos funcionales que tiene mi espectro y entonces me va a dar una lista y me va a dar una lista en donde me dé el grupo funcional, dónde está centrado en números de onda y a qué proceso se atribuye. Y eso me va a ahorrar a mí mucho tiempo de búsqueda, porque si la inteligencia artificial ya me ayuda a definir cuáles son, entonces lo único que tengo que hacer es buscar en la literatura estos grupos funcionales para poderlos justificar. Esa es una forma en la que ahora actualmente se realiza, pero antes no. Antes había que estar batallando con la bibliografía, estar leyendo artículos, tablas y tablas o preguntarle a otra persona que trabajara este material para poder identificar este tipo de grupos funcionales. Así que eso es lo primero. Tenemos que saber cómo puedo etiquetar cada una de estas señales. Lo segundo,
Ya una vez que yo ubique qué tipo de grupos funcionales tengo que empezar a reconstruir mi material. Y entonces voy a mostrarle ahora una nueva gráfica, que sería esta. Este también es un material grafénico, esto es óxido de grafeno reducido. Aquí a la derecha, su servidor colocó los grupos funcionales con su número de ondas centrado, cuál es el enlace al que corresponde y qué grupo funcional es el que se puede llegar a correlacionar con este. ¿Esto de dónde lo obtuve? Pues de estar leyendo en la literatura bastante rato, pero esto mismo que le estoy compartiendo, en lugar de tardarnos 2 días en hacer la búsqueda, la inteligencia artificial se tarda 10 segundos en encontrar toda esta información. Y entonces con eso podemos trabajarlo de manera mucho más ágil. No es nada perjudicial utilizar las IAs, se tiene que hacer de manera adecuada, porque esto nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Tiene poco que he estado platicando con algunos de nuestros estudiantes que se han ido de intercambio a otros países y allá ya los obligan, o sea, es un requisito que ellos tengan las modalidades, en este caso de pago de las inteligencias artificiales. La gratuita no, deben de tenerla de pago, porque cuando realizan sus investigaciones justamente tienen que hacerlo de esta manera. Y entonces al trabajarlo ya con una base de datos sumamente amplia, ellos tienen oportunidad de todavía hacer una investigación de mayor calidad. Por eso es que lo menciono. Ahora, una vez que encontramos cuáles son los grupos funcionales que se atribuyen a nuestra muestra en función del método de síntesis, los vamos a empezar a etiquetar como los tenemos aquí. ¿Cómo se etiquetan? En este caso con el software, aquí tengo la herramienta de texto. Si yo presiono la T de texto, puedo empezar a escribir. ¿Qué tengo que escribir? Pues el grupo funcional que yo identifique que se encuentra en la región donde el número de onda corresponde. Entonces yo tendría que colocarlo y después si quiero agregar una flecha donde dice Arrow Tool, podría colocarlo. Recordemos que si yo presiono la tecla de Shift, esto me ayuda a que quede completamente recto para que no se vaya chueca la flecha. Y entonces aquí ya empezaría a procesar. Ahora, todo esto es lo que ya previamente nosotros debimos de haber buscado, que son todas estas señales o grupos funcionales que tenemos aquí. Y entonces cuando yo termine de etiquetar mi espectro de infrarrojo, algo que muchas veces yo he observado que no se trabaja es hacer la parte de la esquematización de este tipo de muestras. Por eso es que quería también trabajar con este espectro, porque aquí podemos observar en dónde se encuentran ubicados cada uno de estos grupos funcionales en función de mi muestra. Si yo caracterizo mi material utilizando Raman, microscopía electrónica de transmisión o de fuerza atómica, y FTIR, puedo llegar a hacer una aproximación de cómo es que se podrían identificar estos grupos funcionales en mi material. Y para esto se requiere utilizar un software. Hay uno que es muy práctico que se llama ChemDraw o ChemDraw, que se puede llegar a encontrar en internet. Incluso vamos a abrir una pestaña para mostrarlo brevemente. Se llama ChemDraw. Y este es un software que es en este caso de pago, pero la versión gratuita, sin problema, nos puede ayudar a dibujar todas las estructuras moleculares como la que ahorita estamos mostrando. Ya si se tiene oportunidad de adquirir la versión de pago, incluso podemos descargar bases de datos. Y estas bases de datos, por supuesto que nos van a ayudar a trabajarlo de una manera todavía mucho más amplia. Este es para Windows. Hay otro software
que es en este caso que se llama Molécula Sketch, pero este exclusivamente es de la plataforma de Macintosh. Si en algún momento tiene oportunidad de trabajar también con alguna computadora de este tipo, se puede procesar los resultados en este software. Vamos a buscarlo. Molécula Sketch, que sería este de aquí. Y esta herramienta también es muy potente para que podamos nosotros realizar en este caso los esquemas moleculares. ¿Y esto por qué lo comento? Porque justamente para desarrollar la molécula que presentamos aquí debajo, utilizamos este software. Aquí pues ya requerimos hacer en este caso un análisis de nuestro espectro de infrarrojo para darle la mejor interpretación de cómo es que estos grupos funcionales los vamos a encontrar en la molécula. Y aquí me gustaría preguntarle algo, profesor. Este grupo funcional que tenemos aquí, lo que está como saliéndose de este anillo aromático, ¿qué características tiene? Sí, sí, de lo que observa. Descríbame un poco qué es lo que observa aquí. ¿Correcto? Este grupo funcional, ¿cómo lo denominaría? ¿Qué nombre tendría? Exactamente, exactamente. Es un grupo carboxilo. Muy bien. Y es correcto, es un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y por el otro bracito o el otro extremo que tiene disponible el carbono, tiene unido un grupo hidroxil o un OH. Entonces, este grupo carboxílico es extremadamente reactivo, porque como bien lo comentaba, la hibridación que tiene el carbono y el oxígeno al ser sp2 le va a permitir en este caso que tenga una electronegatividad demasiado alta. Y entonces, este tipo de grupos funcionales son los que se pueden llegar a utilizar como sitios de nucleación o como agentes catalíticos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque justamente este material que nosotros desarrollamos, específicamente buscábamos que en las hojuelas de óxido de grafeno, al realizar el proceso de reducción química, tuviéramos estos grupos funcionales, porque justamente este tipo de grupos funcionales son los que permiten tener una muy buena propiedad antimicrobiana debido a que la electronegatividad, si alguna membrana de las células bacterianas entra en contacto con este material, la va a degradar debido a que su energía libre de Gibbs superficial es muy alta y por consecuencia se vuelve un muy buen agente antibacterial. Entonces, este proceso que ahorita estamos realizando, me gustaría que también se pueda percatar, profesor, de que no solamente es hacer la gráfica de infrarrojo, sino que podemos complementar la información realizando un esquema de cómo se podrían llegar a distribuir estos grupos funcionales.
Y para que esto también permita que nuestra investigación tenga un impacto más alto cuando se pueda exponer, ya sea en un congreso, en un seminario, en una charla o incluso para la parte de las publicaciones. Porque estos pequeños detallitos que estamos ahora empezando a describir es lo que hace la diferencia entre un artículo JCR que tenga un factor de impacto de 0,1, 0,5, pero si agregamos este tipo de descripción en los mismos resultados, ya podemos ahora tener acceso a una revista JCR de 8, de 10 o de 15 de factor de impacto, porque justamente la interpretación de los resultados de esta manera es lo que incrementa la calidad de la investigación. Yo sé que es complicado realizar algo así, pero es una de las muchas formas en las que se puede procesar el espectro de infrarrojo. Es el segundo ejemplo que le quería mostrar. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Pero no, no entendí la pregunta. ¿Cómo sería? Sí. Ah, sitios de nucleación o que sea una zona catalítica. ¿Es correcto? ¿Cómo se le denomina a un carbono cuando adquiere carga positiva? Porque estamos modificando sus electrones. Exactamente, un carbocatión. Y entonces, si yo genero un carbocatión, va a cambiar por completo la energía libre de Gibbs superficial de mi material. Y en lugar de que sea electronegativo, ahora sería electropositivo. Y entonces va a tener carácter catiónico. Y eso significa que todavía sería mucho más favorable para utilizar esta sustancia como un catalizador, porque eso va a disminuir de manera muy agresiva la energía que requiera quizá alguna reacción química. Y entonces, esto es lo que también se puede utilizar o lo que se puede revisar en la literatura que se llaman nanoreactores. Yo puedo tener diferentes nanomateriales que sean bidimensionales y si yo funcionalizo su superficie de manera adecuada, puedo hacer que estos se generen sitios de nucleación específicos. Y en lugar de que yo tenga que estar calentando hasta 400, 600 grados Celsius de temperatura, puedo introducir este material, va a fungir como sitio de nucleación. Como van a tener dimensiones nanométricas de 3 o 5 nanómetros estas hojuelas de óxido de grafeno, allí es en donde puede comenzar a nuclear el material. Y por consecuencia, en lugar de requerir hasta 600 grados Celsius, puedo disminuir hasta 400, 380 y esto permite generar una optimización y también ahorro de recursos energéticos. Esto es algo nuevo que se conocen como nanoreactores y justamente tiene que ver con la parte catalítica de muchos nanomateriales. Por eso es que el óxido de grafeno es una sustancia brutalmente multifacética, porque depende cómo es que nosotros la adecuemos. Algo que es muy sencillo, que es el grafito, puede tener otra reactividad completamente distinta. Y esto solamente estamos hablando de la parte catalítica. Ya si nos metiéramos en propiedades de conductividad fotocatalíticas, pues todavía se pueden hacer más cosas. Sí,
Desde cero, porque en el caso de mis directores de tesis eran físicos, no sabían nada de química y entonces tuve que estarme asesorando con obviamente otros especialistas, como la doctora Isis Claudet. Ella en este caso pues es una persona muy especializada en la parte de química orgánica y también catálisis. Entonces ella fue la que también me ayudó en estar desarrollando este tipo de esquemas, porque justamente dependiendo de dónde se coloquen estos grupos funcionales, va a ser la reactividad que puede tener el material. Y esto se tiene que corroborar con otras técnicas, porque como esta muestra que estoy mostrando se utilizó para desarrollar el área activa de un sensor, de un biosensor para detección de glucosa, necesitábamos sí o sí obligatoriamente que estos grupos funcionales tuvieran esta posición. Y cuando ya realizamos toda la parte del sensor y se pudo parametrizar y calcular, en este caso la eficiencia del dispositivo, correspondía con la hipótesis. Por eso es que los grupos funcionales tienen una gran certeza de que se encuentren aquí. Ya lo que se podría hacer después para todavía corroborarlo sería hacer en este caso espectrometría de masas o absorción atómica, pero esto ya consideraríamos incrementar también mucho el tiempo de investigación, porque podremos pensar de, bueno, es que en un doctorado pues 4 años es mucho tiempo, pero ya desarrollando un proyecto que requiere muchos estudios muy puntuales, este tiempo no es suficiente. Ok, y bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta que le gustaría hacer para cambiar a otro espectro y que podamos continuar? Excelente. Entonces vamos a cerrar este. Así que para terminar de utilizar este espectro de infrarrojo, podemos observar de que la señal que genera el material cuando está en virgen, que es el grafito, se transforma por completo a cuando nosotros lo oxidamos. Y dependiendo cuál sea la metodología de oxidación, aquí podemos obtener grupos funcionales que son hidroxilos, que son los OHs, carbonilos, carboxilos, epóxicos y ésteres. Son los más, en este caso, prácticos que se pueden obtener durante el proceso de oxidación del grafito, porque recordemos que el grafito es una tesela hexagonal, es una serie de anillos que están superpuestos uno delante del otro, y esto es lo que nos va a ayudar a que nosotros poco a poco empecemos a observar el cambio de nuestra muestra. ¿Y por qué queremos oxidar al grafito? Porque justamente este proceso de exfoliación que ocurre en sus superficies, tanto por la parte superior e inferior de las láminas de grafito, cuando estos grupos funcionales se incorporan allí, generan el proceso de expansión del material. Y si nosotros logramos separar estas láminas, obtenemos un nuevo nanomaterial. Y ya no se llama grafito, sería óxido de grafeno. Dependiendo de la calidad con la que lo trabajemos, también modificamos su pureza. Pero aquí lo que tenemos que observar es que estos grupos funcionales que se pueden atribuir a los carboxilos, podemos apreciar de que tienen un ligero corrimiento. Y aquí es en donde me gustaría entrar en la tercera parte del análisis de este gráfico. ¿Qué pasa, profesor? Si yo tengo una banda que está identificada en la literatura, supongamos esta, que es la banda del enlace carbón-carbón doble enlace, que se puede atribuir o que en la literatura me dice que corresponde a una estructura aromática, o sea, un anillito de carbono, está centrada en 1582. ¿Por qué en la muestra que está justo debajo tenemos un corrimiento hacia altos números de onda y ahora adquiere un valor de 1620? ¿Qué me podría usted platicar aquí? ¿Qué está ocurriendo? Ah, pues primero podemos decir que, bueno, a mi parecer, sí, sí corresponde al grupo funcional que identificó incluso arriba,
pero creo que tendría que ver con esos estados que decían de transvibracionales, o creo. Mm, Usted, no sé si recuerdo que decía que había 6 estados o algo así, ¿no? Entonces, según las tensiones o vibraciones que puede tener eh, la molécula o algo así, o posiblemente no sé si esté bien. Ok, vamos entonces a recapitular un poquito. A ver. Recordemos que podemos tener diferentes modos vibracionales. Y estos modos vibracionales, dependiendo de si son simétricos o asimétricos, cambian su energía. Hasta allí es lo que platicamos el día de ayer. Pero en este caso, la literatura ya especializada nos va a empezar a presentar de que si un grupo funcional, por ejemplo, como este, que es el modo de estiramiento, carbono-carbono, y que en este caso es simétrico, puede adquirir una mayor energía siempre y cuando cumpla con diferentes características. ¿Cómo se imagina que este modo vibracional va a adquirir más energía? ¿Qué tendría que ocurrir para que tenga un corrimiento hacia números de onda más altos? Mm, Caray. Pues no tener muchas vibraciones o algo así. Se me ocurre. Si vibra más, tiene más energía, ¿correcto? Por lo tanto, para que vibre más, ¿qué le tendríamos que hacer? Mm, pues, híjole. No, no. Estoy tratando de hilar las ideas, pero no. Esta parte es la difícil cuando nosotros tenemos que hacer la parte del procesamiento o el análisis de resultados, porque resulta que nosotros sintetizamos nuestro material al pie de la letra, pero tantito yo le varío algo, porque digo, no, pues le quiero cambiar para que sea mi propio experimento, para no reproducirlo igualito de lo que salió en el artículo de alguien más. Y entonces podemos cambiar quizá la concentración del agente oxidante, que en este caso fue lo que se hizo. Podemos modificar el tiempo de reacción, que también fue lo que se hizo. O podemos modificar también el pH o el tiempo de sonicado, que también fue lo que se hizo. Y entonces, al mover estos parámetros, yo me voy a percatar de que se logró algo diferente. Y entonces, lo primerito que me gustaría hacer evidente es que la banda del espectro rojo tiene una cierta intensidad, ¿correcto? Pero la banda que está en el espectro blanco, ¿qué cambia? Pues aumenta su intensidad y lo que ya habíamos comentado, ¿no? De que hay un recorrimiento a un número de onda mayor. Eso es lo que observo y... Ajá, eso es lo que podría decir. Entonces ocurrieron ahorita diferentes cuestiones. La primera que identificamos es que la intensidad es superior. Por lo tanto, si es más intensa la señal, significa que existen más grupos funcionales que estén participando en este mismo modo vibracional. No es lo mismo que lo hagan 3 moléculas de manera síncrona a que lo hagan 15, porque aunque sean del mismo grupo funcional, si se incrementa la población, se incrementa la intensidad y por lo tanto la banda tiene que ser más grande. Así que ya aquí de manera directa nos está diciendo que este cambio que hicimos en los parámetros originales de la metodología que nos basamos, nuestra modificación fue benéfica porque incrementamos la población de los grupos funcionales. Entonces, eso es lo primero que estamos buscando, que tenga más grupos funcionales. Y lo segundo, que se esté generando un corrimiento hacia la izquierda, hacia mayores, en este caso, números de onda, significa que se pudo controlar todavía más la pureza. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el grafito es una estructura hexagonal, que son muchos anillitos de carbono que están uno al lado del otro.
estamos oxidando este material a través del proceso de Homers, es un proceso de exfoliación química y una vez que termina la síntesis, ya está listo el material. Pero en la metodología que fue la con la que nos basamos, que es la del espectro rojo, que fue nuestra primera síntesis, vamos a decirlo así, obtuvimos esta señal, siguiendo al pie de la letra los parámetros. Pero cuando a mí me interesa ya empezar a manipular esta ruta de síntesis, ya sea variando la concentración, tiempos, pH, agitación, incluso también el reactor, cantidades, incluso hasta la temperatura, porque aquí lo que hicimos también, profesor, si recuerda, estas muestras se varió que, porque en una reacción la dejamos que ocurriera como tal de manera espontánea, pero en la otra no. Modificamos la temperatura y se controló a 15 grados Celsius durante todo el proceso. Por lo tanto, aquí ya podemos también nosotros darnos cuenta de que este grupo funcional que estamos identificando y todos los demás van a tener una modificación significativa, lo cual indica de que la temperatura durante el proceso de reacción de oxidación del grafito sí es un parámetro que beneficie, en este caso, a la conversión del material. Significa que se está degenerando nuestro material y entonces allí lo podríamos atribuir a que el proceso de oxidación erosionó más la superficie del óxido de grafeno y por consecuencia esa muestra se encuentra demasiado oxidada, lo cual va a tenerse que corroborar con Raman, porque justamente cuando se evalúen los modos vibracionales que están ligados a los defectos puntuales del material, eso lo vamos a ver también para las próximas sesiones, nos vamos a percatar de, entonces si se cambia la intensidad de mi espectro Raman en tal modo vibracional o fonónico, allí yo puedo con esto relacionarlo a si se unió más o menos oxígeno. Y por consecuencia, de esa manera podemos nosotros saber si nuestro proceso ayudó a obtenerlo de manera adecuada o qué tal que nos pasamos, qué tal que lo oxidamos de más y eso generó defectos puntuales que no deberían de estar allí. Ok. Tengo una pregunta, y de hecho, bueno, pregunta o curiosidad. Así como está ahorita proyectando ahí mismo, veo que las líneas que tiene atravesadas, obviamente es para indicar dónde se encuentra situado el grupo funcional. Pero me da curiosidad que en el grupo H no hay un punto un pico definido y usted lo representa, por ejemplo, en 3425. Entonces la pregunta sería, ¿cómo colocar la línea que identifica el pico, en este caso en OH, si no se ve un pico representativo? Sí sabemos que se encuentra en ese número de onda, pero ¿cómo eligió usted entonces que realmente era en 3425 y no, por ejemplo, en 3300, por ejemplo, donde yo vería un poquito más definido el hundimiento, ¿no? O, o la punta de la curva. Muy buena pregunta. Ya empezó ahora sí a usted a ligar la información y eso es justamente lo que estaba también buscando que tuviéramos esta conversación. Bueno, terminando esa parte del comentario, entonces ahora en esta parte de los OH, cuando cambia la temperatura durante el proceso de síntesis, se van a formar diferentes grupos funcionales y específicamente los hidroxilos son los que en mayor medida participan, porque debido a que esta es una molécula muy pequeña, se puede quedar anclada tanto en la superficie de la hoja de grafeno como en los bordes, porque recordemos que a final de cuentas este es un material bidimensional y en donde va a tener mayor facilidad de incorporarse este grupo OH va a ser en los bordes. ¿Por qué yo estoy colocando en 3425? Porque dentro de la literatura resulta que estos grupos OH sí tienen una característica especial
y dependiendo de cómo es que se anclen en la superficie del material, pueden tener un rango. Si recordamos, los OH pueden ir desde 3200 hasta 3600, es lo que nos dice la literatura. Pero cuando su servidor se puso a buscar ya en bibliografía especializada, porque me interesaba entender, bueno, ¿y por qué tiene un rango tan ancho? Pues porque resulta que este OH, dependiendo de con quién se una y en qué posición, de ya sea de un hidrocarburo, de un carbohidrato o un material bidimensional como el grafeno, cambia su comportamiento. Porque no es lo mismo que se asocie en una superficie en donde va a poder estar oscilando con un cierto grado de libertad, a que se asocie, por ejemplo, en el borde de la hoja de grafeno. Y esto sí cambia considerablemente. El grupo funcional, si se ancla en los bordes de la hoja, va a tener un impedimento estérico, porque como la hoja es más grande, no le va a permitir que en este caso oscile con la misma energía. Y entonces aquí vamos a tener un momento dipolar. Por eso es que nosotros tuvimos que seleccionar que aproximadamente va a estar en 3400. El que quedara en 3425 justamente fue porque en este gráfico de color rojo, aquí es en donde nosotros apreciamos el cambio de pendiente de una manera todavía más pronunciado. Por eso fue que se eligió ese sitio. Y debido a que la muestra de referencia, que es la que se trabajó a 80 grados Celsius, es el gráfico rojo, es con la que nosotros nos estamos basando para compararlo. Por eso es que aquí abajo nos podemos percatar que incluso la pendiente todavía estaría más abajo, hasta acá. Pero debido a que nosotros estamos explicando el proceso de modificación del método de Homers normal y cómo es que nosotros lo pudimos optimizar, por eso es que tenemos que tomar de referencia este valor en la muestra original. Ahora, esa es la primera explicación. Segundo, el que esté en 3400 tiene que ver con que estos óxidos estos hidroxilos se están incorporando en los bordes de las hojas de grafeno. Si se incorporara en la superficie, tendría mayor modo vibracional y podríamos llegarlo a ubicar hasta 3600. Pero debido a que está en los bordes, sí corresponde con lo que estamos nosotros observando, porque justamente allí es en donde cambia la pendiente de nuestro espectro. Entonces, esa es la segunda razón por la que se colocó allí. Y tercero, como nosotros estamos migrando de la metodología de Homers convencional a una modificada en donde ya trabajamos con microondas, las microondas cuando generan un proceso de irradiación en esta muestra van a tener una mayor erosión, porque recordemos que las microondas trabajamos en un rango de frecuencias que va de los megahertz a los gigahertz, y cuando nosotros sintetizamos estas muestras haciendo esta modificación, sí se obtuvo un cambio muy abrupto del material. Por eso es que incluso en el gráfico de color blanco podemos observar que esta banda es muchísimo más intensa. No solo es poco, sino que casi se triplicó. Fueron 2.3 veces aproximadamente lo que recuerdo en el cálculo cuando sacamos, en este caso, el área bajo la curva. Y por lo tanto significa que si tengo una mayor intensidad es que tenemos más, una población más alta de estos grupos funcionales. Entonces, esos serían los tres datos que le podría compartir de por qué justamente colocamos aquí el grupo funcional. Pero esto ya tiene que ver con una interpretación un poquito más especializada. Ok, ya comprendo. Obviamente que, pues, es la revisión, ¿no? La revisión que uno tiene, minuciosa que tiene que ir haciendo, ¿no? Después de, ya encontré los grupos, ahora, ¿qué onda con esos grupos? Le voy a mostrar algo que tuve que hacer cuando estaba desarrollando mi tesis de doctorado, porque con eso creo que voy a terminar también de complementar esta información, profesor, porque en hacer este estudio, su servidor se tardó 6 meses, solamente en estas tablitas de infrarrojo, porque tuve que revisar un montón de información
Y esto es lo que me gustaría compartirle para que se pueda llegar a todavía entender más de por qué es difícil realizar este tipo de, bueno, de análisis de resultados. Aquí está. Esto es lo que su servidor hizo como contribución también al conocimiento, específicamente para materiales grafénicos. ¿Qué significa? Cuando cualquier investigador, estudiante de posgrado, doctor, trabaje con óxido de grafeno, en la literatura es muy difícil encontrar cómo se puede llegar a funcionalizar este material de manera puntual. Y no es sencillo porque, dependiendo de cómo yo realice la metodología de Homers y qué parámetros cambie, los grupos funcionales, estos agentes oxidantes, se pueden incorporar de diferentes maneras. Y entonces, algo en lo que se especializó su servidor es que yo me tuve que concentrar muchísimo en entender dónde yo podía ligar estos grupos funcionales. Y entonces los OH que se conocen acorde en la literatura, pues es el normal, que es este, oxígeno-hidrógeno, es un alcohol y como le mencionaba, están en 3600 centímetros a la -1. Aquí tenemos en este caso la representación gráfica de que esa R significa que este OH está unido por allí en alguna parte del grafeno, pero de manera principal siempre va a estar unido en la superficie. Por lo tanto, si está en la superficie, cuando genere este movimiento, en este caso vibracional, lo va a hacer con bastante libertad porque no tiene nada que le estorbe. Por eso llega hasta 3600 centímetros a la -1. Pero resulta que si este OH ya no está en la superficie, sino que se acopla en los bordes de la hoja de grafeno, que fue lo segundo que platicamos, va a disminuir su energía, porque como ya no está de manera libre, sino que ahora está acoplada de manera perpendicular, cuando quiera oscilar, le va a estorbar la electronegatividad del anillo que tiene el carbono, porque recordemos que aunque sea carbono, esta sustancia tiene una resonancia, por eso es una estructura aromática, y cada vez que quiera oscilar el átomo de oxígeno y de hidrógeno, va a chocar con en este caso, energía o el campo eléctrico, mejor dicho, de este fenol. Y entonces esto va a provocar que se disminuya la forma en la que oscile. No es algo significativo, pero hablando de moléculas, sí cambia. Ya tendríamos un rango de 3550 a 3500. Así que estamos observando que existe un proceso de degeneración del modo vibracional de este hidroxilo. Y ahora resulta que si este OH yo lo logro identificar en el grupo carboxílico, que puede tener alguna parte de los bordes, como ya lo vimos del grafeno, todavía le va a estorbar más el otro campo eléctrico de las moléculas, porque cuando oscile, el carboxílico tiene un enlace carbono-oxígeno de doble enlace. Y entonces, ¿cómo lo podría decir? El campo eléctrico que va a generar allí, si recordamos, esto tiene que ver con las fuerzas de Van der Waals, va a ser demasiado grande. Por lo tanto, cuando este pequeño muelle del OH empiece a oscilar, el campo eléctrico que va a generar el carbón oxígeno de doble enlace le va a estorbar y entonces esto va a disminuir su momento dipolar. Por eso es que cuando ocurre esto, ahora este OH todavía disminuye más su energía y entonces el número de onda que va a tener puede ir desde 3300 y decae hasta 2500. Estamos observando que prácticamente el número de onda disminuye más de 1000 unidades. Y esto es importante entenderlo porque dependiendo cómo yo quiera funcionalizar un material, tengo que fijarme dónde quiero colocar este grupo funcional. Entonces, esto lo hice para cada uno de los grupos funcionales que están presentes en el óxido de grafeno. Y por eso es que le comentaba que fue una búsqueda muy exhaustiva
porque su servidor pues no tenía formación de químico y tuve que reunir mucha información y entender cuál podía ser la diferente posición que tuvieran estos grupos funcionales dentro de la estructura del grafeno. Esto es lo que también me permitió dar una mejor credibilidad al momento de defender el proyecto de tesis, porque ya estábamos mostrando de que el proceso de oxidación del grafeno no es arbitrario. Se puede controlar, pero necesitamos tener muchos parámetros que nos ayuden a saber en dónde quiero colocar estos grupos funcionales. Y eso fue en lo que su servidor se especializó. Por eso es que ahora cuando trabajo un material grafénico y me dicen, es que quiero funcionalizarlo, yo siempre les digo, pero ¿qué uso le vas a dar? No, pues lo quiero funcionalizar y a ver qué propiedades tiene. Sí, pero ¿cuáles buscas? Que sea electropositivo, que sea electronegativo, que sea biocompatible, que sea citotóxico, que sea citoestimulante. ¿Qué es lo que buscas generar? Porque este material, dependiendo con qué grupos funcionales se pueda funcionalizar, cambia por completo, de manera muy drástica, sus propiedades. Y eso fue parte del proyecto que estuve desarrollando hace unos añitos. Por eso es que este contexto de, bueno, ¿y por qué tiene que ir allí justo el OH? Es para que todavía se pueda entender un poco más de que hay todo un proceso que se tuvo que revisar anteriormente. Adelante, las preguntas que usted considere necesarias. ¿Correcto? Ah, el chiquito, sí. Este. Por- ok. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué en la nueva muestra, si se genera, justamente tiene que ver con los parámetros que se modificaron? Como estuvimos manipulando la temperatura durante todo el proceso de reacción, se logró hacer algo muy importante y eso fue evitar la erosión del grafito. El método de Homers desde el punto de vista químico es un método demasiado agresivo. Es muy violento porque tenemos que obligar al material a que se puedan separar las láminas que componen a los cristales de grafito, pero a punta de piedrazos, escopetazos, así casi casi de le aviento una bala de tanque para que explote eso y obligatoriamente se destruya. Es una reacción química muy agresiva, pero al controlar la temperatura, lo que se logró hacer es que este proceso tan caótico, se logró en este caso no disminuir porque ocurrió de la misma manera, pero ahora en lugar de estarle dando piedrazos, arañazos y aventándole misiles con tanque, lo hacemos, pero le ponemos un cojincito a la bala para que cuando le pegue a la superficie, sí la impacte, pero un poco menos. Sí lo erosione, pero no tanto. Sí lo degrade, pero de una manera un poco más suave. Y entonces esto nos ayudó a percatarnos de que hubo un cambio significativo,
porque cuando hicimos las micrografías por SEM, cuando no se controla la temperatura, se ven unos agujerotes allí en los cristales de grafito. Pero cuando sí se controla la temperatura, la superficie está suave, muy tersa, como si alguien la hubiera planchado. Y entonces eso fue el primer indicativo de que el controlar la temperatura en nuestra reacción, porque esa fue la hipótesis que se hizo en el proyecto de tesis, o sea, sí era algo que en verdad se tenía que lograr, porque nadie lo había propuesto previamente el controlar el proceso, en este caso de la reacción exotérmica del ácido sulfúrico con el agua. Cuando nosotros controlamos la temperatura porque queríamos observar cuál era el cambio, hubo un cambio significativo. Y entonces, en lugar de tener un montón de pedacitos por allí dispersos en toda la superficie de óxido de grafeno, obteníamos hojuelas homogéneas exfoliadas y bien planchaditas derechitas, que entonces esto permitió que el sensor que fabricamos incrementara considerablemente sus propiedades de transporte electrónico, porque recordemos que en la parte de los dispositivos electrónicos, para que se genere una mayor movilidad de portadores de carga, yo requiero tener un medio homogéneo para que justamente los electrones o los huecos se puedan transportar uniformemente. Si estos portadores de carga tienen una superficie muy rugosa con muchos baches, un proceso demasiado caótico, o sea, simplemente que no sea homogénea la superficie o el electrodo, pues no van a tener una buena eficiencia y entonces se incrementa la resistencia eléctrica y por consecuencia se puede calentar el material. Entonces, cuando nosotros obtuvimos unas hojuelas muy homogéneas, tersas, perfectamente bien planchaditas, como lo comento, la conductividad eléctrica incrementó 3 órdenes de magnitud, porque en este caso también hicimos pruebas con un equipo que se llama equipo de 4 puntas o equipo Kailet para poder medir, en este caso, las curvas de corriente-voltaje. Y cuando se calculó la densidad de corriente, incrementó en 3 órdenes de magnitud de la muestra que eran un montón de cachitos, pedacitos de óxido de grafeno, a cuando se obtenían cristales muy homogéneos y muy bien definidos. Por eso es que este grupo funcional aparece, porque significa que a pesar de que estamos oxidando al grafito y que los enlaces carbón-hidrógeno no se están completamente degenerando, porque en el otro sí, yo aquí, en este caso, puedo asegurarle de que nos llevamos todos los átomos de hidrógeno que estaban alrededor de la muestra. No quedó ni uno de tan agresivo que fue el proceso de oxidación. Pero al haber controlado la temperatura, esto permitió que estos grupos funcionales quedaran allí. Y entonces esto es muy importante porque si recordamos, aquí tenemos esta estructura aromática. Y entonces, cuando el hidrógeno se incorpora a los átomos de carbono, tanto pueden generar estos movimientos que son asimétricos fuera del plano o dentro del plano. Y si recuerda, profesor, mencionamos que había uno que era de rocking y de wagging. Entonces, fuera del plano, dentro del plano. Y esto fue lo que también permitió que se tuviera una mejor estructura en el grafeno. Por lo tanto, eso se ve afectado o va a beneficiar las propiedades electrónicas, las antimicrobiales, las mecánicas que también evaluamos con un nanodurómetro. Cambió también de estar en el rango de los 20 megapascales, se fue hasta 120 megapascales cuando mejoró, en este caso, la exfoliación del material. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que un pequeño resultado tenemos nosotros que ligarlo con toda una investigación que estemos haciendo para que esto permita que tengamos un contexto más amplio. Y si se fija, este grupo funcional que le estoy mencionando ahorita, pues solamente tiene que ver con el enlace carbón-hidrógeno, pero hay mucho contexto detrás, porque estamos hablando ya de propiedades mecánicas, estructurales, de conductividad que también se pueden aprovechar.
Este también es un grupo funcional. El pico más intenso es el modo vibracional, en este caso del primer armónico del carbón hidrógeno. Y el segundo pico, en este caso también es carbón hidrógeno, pero es del segundo armónico. Se supone que cuando nosotros identificamos el modo vibracional principal, ya no es necesario estar indicando si es de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, porque se supone que cuando lo vemos que está al lado, ya se supondría o ya entendemos de que, pues el principal es este y el otro no lo colocó porque es el de segundo orden. No sé si recuerda que en la literatura se mencionaba la parte de singulete, duplete, triplete, cuadruplete que tenía que ver en cómo es que una onda puede tener diferentes armónicos y esto se ve en todas las espectroscopías. De hecho, en Raman esto es mucho más importante, porque si yo en Raman tengo una señal, por ejemplo, en 1500 centímetros a la -1 y es muy intensa, en el doble, que sería el primer armónico en 3000, debe de aparecer nuevamente esta señal. Y luego en 4500 debería de volver a aparecer esta señal. Y luego en 6000 debería de volver a aparecer esta señal. Eso ocurre mucho con silicio o con dióxido de titanio, porque como son estructuras cristalinas bastante complejas como la de este rutilo o broquita, pueden tener segundos, terceros o cuartos armónicos, y eso también lo vamos a ver en fotoluminiscencia, porque cuando un semiconductor genera una emisión espontánea de luz, también puede tener su primer, segundo, tercero o cuarto armónico. Ok, entonces vamos a pasar a otro espectro porque tenemos bastantes, ahora sí no va a haber problema. Busqué los más interesantes para que lo podamos seguir discutiendo. Ahora me gustaría empezar a discutir este nuevo espectro. Este ya sería un poquito más avanzado, pero justamente porque ahorita observo de que tiene curiosidad de, bueno, ¿y por qué en uno sí y en otro no? Yo creo que este podría ser excelente para que lo comencemos a discutir. Este fue un proyecto que realizó las alumnas de la doctora Edith de licenciatura. Lo que hicieron sus alumnas, que fue en este caso la ingeniera Aranza Vargas Islas y Diana Sánchez Ramírez, ellas estuvieron trabajando en la funcionalización de puntos cuánticos de óxido de zinc. Les incorporaron un agente acoplante, que en este caso fue polietilenglicol, y después este agente acoplante modificaron su pH para que después se pudiera anclar un fármaco que fue el ibuprofeno. Este nanosistema de puntos cuánticos de óxido de zinc, polietilenglicol y ibuprofeno lo estaban proponiendo como una alternativa para la parte de la inflamación de los órganos, ya sea internos o externos. Porque resulta que en los procesos que nosotros tenemos podemos inflamarnos cuando comemos algún alimento, por estrés también, algún desgaste físico, algún golpe o ya cuando es a nivel crónico degenerativo, como la parte de, mm, pues las estrías, o no recuerdo cómo se le dice a la enfermedad que tiene que ver con las articulaciones, pero ahí hay un término, a veces ahorita regresa a mi mente esta enfermedad, a la artritis, muchísimas gracias. Este es un proceso que tiene que ver con la inflamación de los tendones y los músculos. Entonces, las chicas estuvieron trabajando con doctora Edith de esta parte porque querían proponer una alternativa. No existen medicamentos actualmente que sean eficaces para curar la artritis reumatoide, solamente es un tratamiento paliativo. Si me duelen las manos o las articulaciones, las personas se toman el medicamento y les ayuda a disminuir el dolor, pero no es algo que se cure porque resulta que la artritis reumatoide es un problema crónico degenerativo y eso significa que la instrucción que le da nuestro cuerpo a que nuestros tendones, músculos y articulaciones no funcione bien, viene a nivel genético, a nivel molecular. Así que ¿eso qué significa?
que cuando a una persona se le activan estos genes, todo su cuerpo, sus articulaciones, músculos y tendones van a comenzar a fallar. Y si fallan, esto se traduce en dolor, un proceso inflamatorio muy agresivo y por consecuencia pues se disminuye la calidad de vida, las personas tienen insomnio, dejan de comer bien o comen algo y les puede generar mucha inflamación, colitis, entonces es un problema grave porque cambia por completo la calidad de vida de las personas. Y en este proyecto que le muestro es una de las técnicas que utilizaron sus alumnas. Justamente lo que ellas hicieron fue empezar a observar cómo se acoplaba una sustancia con otra. Vamos a empezar a describir los resultados. Aquí, como lo puede observar, profesor, tenemos la tabla. La primera muestra se trabajó con ibuprofeno de 600 miligramos y la segunda muestra fue con ibuprofeno de 400 miligramos. Podríamos decir que la que está de arriba hacia abajo, esta como amarillita, como color cian o turquesa, y la roja es la primer muestra. Y luego la morada, la verde y la azul es la segunda muestra. Y luego hasta abajo está la funcionalización de los puntos cuánticos de óxido de zinc con polietilén glicol. Así que aquí tenemos el grupo funcional OH. Si logra apreciarlo, está muy bien definida la banda, cuando solamente tenemos óxido de zinc más PEG. Pero cuando se incorpora, en este caso, el primer material, o observamos el primer material, que en este caso el azulito, sería ibuprofeno de 400 miligramos. ¿Qué observa, profesor, con la banda de OHs? Viendo su intensidad. Bueno, en el azul se ve que prácticamente lo borraron. Y, ajá, se desaparece esa banda. ¿Ok? Ahora, si seguimos hacia la derecha, aquí si se fija, si indicaron las chicas el, bueno, la banda principal, primer armónico, segundo armónico o singulete, duplete, triplete del enlace carbón-hidrógeno, que tiene que ver con los modos vibracionales en el exterior del compuesto, específicamente para el PEG. Y entonces en el ibuprofeno, ¿qué se observa, profesor? ¿Qué me podría compartir con estos modos vibracionales? Mm, pues que a grosso modo se intensificaron, o sea, quedan más definidos la- las, las, ¿cómo llamarles? Bandas. Las bandas, exactamente las bandas. Eso es lo que veo y, ajá, eso es lo que podría decirle, eso es, a grosso modo. ¿Ok? Y ahora nos vamos a los siguientes. Aquí es en donde se va a poner bueno. Como estamos hablando de diferentes sustancias, la del espectro blanco es óxido de zinc más PEG y la de color azul es nuestro fármaco, es ibuprofeno. Aquí en el óxido de zinc más PEG estamos observando que tenemos diferentes grupos funcionales, como el enlace carbón-carbón, que la señal tanto se puede observar en esta banda de 1143 o en esta banda de 1513. Pero también podemos observar otros grupos funcionales, que es carbono-oxígeno unido a un epoxi y luego otra vez carbono-oxígeno. Esta banda es muy, muy intensa. Aquí podemos apreciar que tenemos una banda bastante simétrica. Y luego en el fármaco tenemos muchas señales, demasiadas. Y como estas están en la región de la huella dactilar, aquí es casi, no imposible, pero sí nos vamos a tardar muchísimo tiempo en poder precisar cada una a qué se atribuye. Las chicas tuvieron que hacer también un estudio muy minucioso y por eso es que también se tuvo que utilizar dos fuentes diferentes de ibuprofeno, porque lo que hicimos fue utilizar la cápsula, que en este caso, si recuerda, el ibuprofeno lo podemos consumir en una cápsula que viene adentro el líquido, y luego hay otra presentación que es una tableta donde es un polvo que está comprimido o compreso.
Y estos dos medicamentos se supone que son lo mismo, pero en realidad no, porque la que está en polvo tiene una menor pureza que la que viene en cápsula en forma líquida. Y entonces eso fue lo que logramos precisar, porque en este caso el ibuprofeno que vamos a observar, que está acá de color rojo, nos vamos a percatar que cambian sus grupos funcionales. No sé si desde aquí lo pueda percibir o me acerco más para que le preste especial atención al espectro de color rojo y al azul, porque por eso es que aquí colocamos estas líneas. Sí se puede percibir que, por ejemplo, la banda que está aquí debajo, en el azul, en el rojo no la tiene. ¿Sí? Entonces se puede apreciar muy bien que estos dos ibuprofenos, aunque el fabricante nos diga que es el mismo medicamento, en realidad no. Así que, ¿qué se recomienda? Pues todo depende del presupuesto, porque el ibuprofeno que viene en forma de tableta, o sea, comprimido, es muchísimo más barato. Y el ibuprofeno que viene en cápsula, en una pastilla o una cápsula polimérica, incrementó su costo considerablemente. Y esto también lo que hicimos hacer así para demostrar de que los medicamentos que se conocen como de similares, qué tanta eficiencia tienen respecto a los medicamentos que se trabajan en patente. Y entonces aquí podemos observar de que químicamente no son iguales, para nada. ¿Cuál me diría usted que es el de patente y cuál es el genérico? Nada más viendo los espectros. Ajá, muy buena observación. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Exactamente. Entonces, si lo puede apreciar, profesor, ya se está dando cuenta de que en el espectro de infrarrojo requerimos mucha información previa. No nada más es ponerle allí de, pues creo que es este grupo funcional y ya. No, se requiere realizar una discusión y para eso es que ahorita le estoy compartiendo cómo se hace, porque esto es lo que ayuda a que usted tenga mayor explicación o un contexto cuando presente sus resultados, porque me imagino que le interesa mucho saber cómo discutir esto de una manera mucho más amplia. Sí, me acordé también de la miel, ¿no? Que de la pureza, del espectro que me mostró de la miel, cuando tiene, cuando, como es hidrosoluble, decía usted, se le agrega el agua, pues sí, aumenta el volumen y vendo más, ¿no? Pero la calidad, o también hablaba sobre la parte de si se, las condiciones, ¿no? De temperatura y así. Entonces, cómo se van moviendo también la parte de los picos y eso nos indica, pues, podría ser pureza, sí puede decir que en su momento se está degenerando y demás. Exactamente, Así lo traté de relacionar, que, que aparecía, no aparecía, pues es más puro el de color azul y el rojo, pues no. correcto. Si tiene más bandas, es más puro, si estamos hablando de la misma sustancia. Esa es exactamente la idea o lo que quería transmitir. Ahora, vamos a apreciar de que en nuestros resultados que tenemos aquí, aparte se hizo una variación, si lo puede observar, el nanosistema que es óxido de zinc, PEG, ibuprofeno se trabajó en 2 pHs. Ahora, ¿esto por qué? Porque resulta que cuando nosotros vamos a hacer una funcionalización, no siempre se puede lograr de manera exitosa mezclando las sustancias, a pesar de que sepamos que son compatibles. Y entonces hay algo que me gustaría hacer énfasis porque esto es lo que muchas veces cuando estamos utilizando FTIR, a veces no lo podemos conocer porque resulta que eso es información adicional. Si yo le preguntara qué es la constante de protonación, ¿qué me podría decir? Constante de protonación. Primero, pues no lo había escuchado más allá de la protonación, pero este, pues considero que
El término pues viene de los protones, ¿no? Es ¿Ah? lo que se me... Entonces son cargas positivas. Entonces quiero pensar que debe de perder un electrón para que se protone y va a tener carga positiva. Y, ¿Correcto? y ese electrón, bueno, no sé, podría quedar como ion más adelante, no sé, ahí sí ya la verdad ya me pierdo. Pero es lo que se me ocurre, Doc. Cor- Correcto. Hacia allá vamos. Protonación significa que a alguien le estamos arrancando sus electroncitos, ¿verdad? Pobrecito, la estamos encuerando a la molécula, le estamos quitando su ropita. Y la ropita, justamente lo que reviste a las moléculas, pues son los electrones. Pero cuando nos referimos a la constante de protonación, tiene que ver con el rango mínimo y máximo en donde cualquier sustancia se mantiene estable. ¿Y esto qué quiere decir? Todos los compuestos químicos tienen una constante de protonación y ese valor no es fácil encontrarlo en la literatura, porque su servidor o cualquier persona pues tendría que saber muy bien para qué quiero conocer ese valor. Le voy a dar un contexto. El óxido de zinc es estable en un pH neutro. ¿Cuánto vale el pH neutro en escala de, o sea, normal pH? Y si yo le preguntara en qué valor de pH en acidez destruye al óxido de zinc, ¿cuál sería? ¿Pero qué valor? Ajá. Si le preguntara, dígame el valor específico en donde yo disocio al zinc del oxígeno, ¿cómo me podría responder esta parte? Por allí va. Un equivalente sería la energía de ionización, que es la cantidad de energía que provoca que se disocie o se deshibride el zinc del oxígeno. Pero estamos hablando de acidez, de protones. Entonces, ¿cuántos protones le tiene que echar al óxido de zinc para que se ionice? Pues la misma cantidad que tenga de electrones y uno más. No sé. Sería una buena opción, pero ¿cuántos serían entonces? ¿Se pueden cuantificar de manera individual los protones en una disolución acuosa? Ah, tendría que ver con la conductividad, algo así con la conductividad eléctrica. No sé, se me ocurre, no sé, una conductividad eléctrica, una corriente eléctrica, una variación de voltaje, algo de eso. en- o sea, sí entiendo de que se percata de que por allí va, pero si se fija, la pregunta que le estoy haciendo es muy compleja, porque para que usted pueda precisar a qué valor de pH se degrada un compuesto, tendría que irlo evaluando de manera muy puntual. Y entonces, si estoy en un valor de 7, ¿cómo disminuyo a 6? ¿Qué tengo que hacer? Y luego que disminuya a 5 y luego a 4 más, y luego a 3, etcétera. Y va a llegar un momento en el que se va a destruir, se va a degradar el material. Y entonces para conocer ese valor yo tendría que hacer un cálculo. Y ese cálculo tiene que ver con la ecuación de Arrhenius, en cómo nosotros vamos a hacer que se transporten cationes en una disolución, porque justamente tiene que ver con la fuerza electromotriz o la cantidad de energía que tienen los electrones para mantenerse unidos. Por eso es que lo menciono, porque la constante de protonación es un valor que viene en la literatura, pero hay que revisarlo de manera muy exhaustiva. ¿Alguna vez ha buscado cuál es la constante de protonación para el dióxido de titanio en fase anatasa? No, le digo que no había escuchado más allá de protones o protonación, más allá, ¿no? Que la constante tal cual, no. No, la verdad, no es la Ok. primera vez que escucho incluso el término. Pues este término, como a mí me gusta decirle estas palabritas domingueras, a veces nos pueden ayudar bastante a tener un mayor dominio de nuestro tema.
Y entonces lo que tendría que hacer, profesor, es revisar exhaustivamente la literatura hasta que por allí, después de 500 papers, encuentre quién calculó esto. O lo segundo, utilizar un software. Este software se llama Medusa, por si lo quiere llegar a anotar, tenerlo allí en sus notas. Y entonces este software nos va a servir para saber cuáles son los límites de los materiales en este régimen ácido o alcalino. Su servidor lo tiene, si después gusta que se lo comparta, con mucho gusto también lo podríamos llegar a enviar por WhatsApp. Pero aquí lo importante es de que una vez que usted evalúe la constante de protonación, va a tener dos valores: el valor mínimo de acidez, en donde su material todavía está estable, porque con punto uno de escala de pH que disminuya por completo el material se destruye, porque recordemos que en ese valor de pH, supongamos que si el óxido de zinc, su valor mínimo de estabilidad fuera de pH 3, significa que allí apenitas se está alcanzando a mantenerse unido con el oxígeno. Pero si de 3 disminuye a 2, por completo se disocia. Y ahora el otro extremo, que sería 9. Si el óxido de zinc está en un pH de 9, está resistiéndose al máximo para que no se precipite o se aglutine de más. Con uno que suba en la escala de pH a 10, ese óxido de zinc, lo contrario de que se destruya es que se empiece a aglutinar y entonces precipita y se puede perder la fase coloidal o las nanopartículas que se tenían allí. Entonces, esto es muy, muy importante porque dependiendo cómo yo varíe el valor del pH en mi material, yo puedo hacer que tenga más electrones disponibles o más sitios de nucleación para que precipite más fácil. Por eso es que en este proyecto de las chicas, la doctora Edith lo que hizo fue pedirles a las ingenieras que variaran este valor de pH para ver cuál era más reactivo, porque se supone que si disminuimos el pH, más debería de ser más reactivo porque va a tener más electrones disponibles. Pero aquí tuvimos una complicación, porque resulta que el ibuprofeno no puede estar en un régimen tan ácido. Todos los otros demás materiales sí se lo podían permitir, son bastante estables en un pH hasta de 3 o 2, pero el ibuprofeno no. Su valor de pH límite era de 6. Por eso fue que el valor más bajo que se trabajó de referencia fue el de 6, pero aún así todavía se logró disminuir hasta pH 4. ¿Y por qué? Para que pudieran observar las chicas cuando estaban haciendo su tesis si esto ayudaba a que se generaran más sitios reactivos y por consecuencia qué tan estable iba a ser el nanosistema. Así que ya con este contexto se puede percatar de que entonces estas muestras tienen una interpretación muy compleja, porque no solamente es explicar en dónde se genera el proceso de cohesión molecular o de funcionalización, sino que ahora también tenemos que ligar la estabilidad de la muestra al rango de pH. Y aquí es en donde ahora me gustaría preguntarle, profesor, vamos a evaluar en este caso el primer espectro, que sería el de color verde y el morado. El, bueno, aquí vamos a verlo porque no recuerdo el morado qué pH tiene. El morado tiene 6. Ok, entonces el primerito es 6. Entonces, el morado tiene pH 6 y el verde tiene pH 4. Los dos son la misma muestra, lo único que se cambió fue el rango de pH. ¿Hubo algún cambio significativo? Ok, por lo que observo, pues aparecieron, bueno, observo que apareció una banda, dos bandas, incluso, hay una banda de las verdes, que bueno, de las que están acá verdes, que se intensificó. Si nos vamos de mayor a menor, la primera, comparando entre morado y verde,
apareció una banda, dos bandas, perdón. Ajá, Y ya recorriendo para acá se intensificaron dos bandas. Eso es lo que ajá, observo. Hubo creo que también un pequeño incremento, pero acompañado con un recorrimiento a un número menor de la banda, que sería el tercero. Más o menos eso sería la idea, Doc. ok. ¿Y qué podría usted compartirme, profesor? ¿El Ah, material se degradó o se mantuvo estable? Porque recordemos que el de pH 6 es el moradito y ok, el ácido es el verde. ok. Pues... mm, caray, a ver si me la... Está un poquito complicado. Porque aquí es en donde me gustaría pedirle su opinión, porque justamente esto es lo que usted tiene que saber manejar y Oh, dominar muy bien cuando haga análisis de infrarrojo. ok, mi lógica, así como químico, a mayor pH se puede degradar, se degrada el compuesto. Correcto. Digo, a menor pH, perdón, a menor pH, o sea, de 7, Más ácido. 6, 5, o sea, orientado más ácido, se degradan los compuestos. Eso es lo que le podría decir como químico. Ya como FTR, pues usted me había dicho que entre más bandas, pues es más puro, pero si disminuyen esas bandas, pues quiere decir que se está degradando. Ajá. Eso es lo que, eso es por parte de FTR, pero sería todo. Ok, entonces vamos a decirlo de manera práctica. ¿En cuál espectro se ven más bandas? ¿En el morado o en el verde? Pronunciadas en el verde. Correcto. Y entonces, ¿qué significa? Que en un pH más ácido, ¿qué le está ocurriendo al material? ¿Cuál era el que tenía el pH más ácido, Doc? Nada más para recordar. El verde, porque el morado es el de 6, el verde es el de 4. Caray, pues entonces, más ácido, más puro, o algo así. O sea, Exactamente, exactamente. ¿Y eso es normal? pues no, con mi lógica al inicio no. No, por eso es que este proyecto fue muy interesante abordarlo así, porque resulta que el ibuprofeno, si está unido al polietilenglicol, le va a ayudar como una barrera, en este caso protónica, va a ayudar a pasivar la acidez. Y entonces eso es justamente lo que queremos, porque el fármaco puede incrementar su reactividad en un pH menor. Y si incrementa su reactividad en un pH menor, significa que el efecto que va a tener en el organismo va a ser mayor. Y eso es justamente lo que queremos, porque cuando se haga liberación controlada de fármacos, estamos hablando de que este pH tan bajo que tenemos de 4 no significa que le vamos a inyectar a una persona, ¿verdad? Esta sustancia porque sería nocivo, pero significa que si este tratamiento se ingiere vía oral y llega al estómago, no va a tener una complicación, o sea, no se va a degradar, incluso le va a favorecer porque una vez que la persona genere su proceso digestivo y la cápsula se disuelva en el intestino, va a tener una mayor reactividad. Y eso era una de las grandes problemáticas que se tenían con los tratamientos, en este caso de la artritis reumatoide, porque la gran mayoría cuando se administran vía oral, se buscó y entonces del 100% de la dosis solamente se absorbe en el organismo de un 3 a un 15%. Es muy bajo. Y con esta modificación que hicimos, se podría tener mayor éxito. Ya no nos dio tiempo porque este proyecto se desarrolló en 5 meses, pero hubiera estado genial evaluarlo, hacer un modelo in vivo, o sea, una prueba en un animal, para ver cómo los jugos gástricos ayudaban a que se absorbiera mejor en la sangre una vez que se terminara de disolver la cápsula. Eso fue algo que quedó pendiente de este proyecto, pero al menos aquí podemos apreciar de que sí es benéfico que tenga un mayor pH, al menos en este nanosistema. ¿Alguna pregunta?
eficiencia. Sí. ¿No? Ok, sí, sí, pues es más chamba, lo entiendo bien. Algo que podría llegar a considerar, quizá no para su proyecto, pero sí como una publicación o tal vez invitar a algunos estudiantes a que lo pudieran abordar, es que hicieran un barrido de pH con su semiconductor, porque recordemos que las especies reactivas de oxígeno, los ROS, se incrementan, en este caso si tenemos mayor movilidad de portadores de carga. Y si el dióxido de titanio está en un medio ácido, va a tener oportunidad de generar más ROS, por lo tanto va a incrementar la eficiencia, pero tendría primero que conocer cuál es, en este caso, la constante de protonación del material, porque qué tal que lo deja muy ácido y en lugar de que haga su efecto, en este caso de la degradación de los colorantes o fotocatalítico, se podría desnaturalizar el dióxido de titanio. Entonces, le recomiendo que lo busque la constante de protonación del dióxido de titanio, tanto para natasa, rutilo o broquita, y yo creo que esos detalles, cuando tengo oportunidad de aplicarlos en sus proyectos, le van a beneficiar bastante bien. Ah, ok. Constante de protonación, ¿verdad? Dice. Protonación, sí, por favor. Esto también lo puede encontrar como PK. PK. Creo que, bueno, no, creo que estoy, ya me fui con otra idea. Porque también he visto algo como que manejan algo de Z, pero ya es otro rollo, creo que ya. Es que de que sí hemos leído, pues hemos leído, pero hay cosas que como no nos metemos en esos detalles, entonces digo, bueno, sí, ahí está la información, pero pues como no aplica, entonces lo hago a un ladito y nada más me voy metiendo con lo que a lo que quiero darle respuesta, ¿verdad? Pero Ok, ve que también le preguntaba al inicio, le decía, bueno, además de lo que comúnmente se obtiene de DDRX o SEM, ¿qué otras cosas se le puede obtener si ya tenemos ahí la información? Estas son como que todavía mis, así como que curiosidades, ¿no? Le puedo decir un ejemplo. Ya tengo allí el FTR, ya identifiqué el grupo H, ya identifiqué el grupo posiblemente del enlace titanio-oxígeno y todo eso, ¿no? Pero hasta ahí me quedo, o sea, nomás se incrementó la onda, bueno, sí, posiblemente por esto. Se recorrió tantito la onda, bueno, por esto. Pero hasta ahí me quedo, o sea, ya no... O posiblemente también porque me llevó un año haciendo la tesis de la maestría y pues, este, también por los tiempos y demás ya no le escarbamos, ¿no? sí, es que es complicado. Volverse especialista de una sola técnica de caracterización, mencionamos que eso es toda una vida y pues nos piden que nos volvamos expertos en 4 años de todo, pues es imposible, pero hay que hacer un espacio para siempre buscar los beneficios. O sea, ahorita esto que le estoy compartiendo, si se fija, está teniendo el beneficio de que está reduciendo la curva de aprendizaje de manera brutal, porque este proceso que le estoy compartiendo, pues es tedioso, es muy largo, además de que hay que estar trabajando mucho con los espectros, pero al menos espero ser lo suficientemente práctico y puntual de cómo le puede beneficiar interpretar lo de las bandas, porque en función de la intensidad, si tenemos un corrimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, si se desaparecen las bandas, si cambia, en este caso también otra cosa que vamos a mencionar más adelante tiene que ver con la simetría, porque si la banda es asimétrica, también tiene que ver con un proceso metaestable o de degeneración del material. Entonces, todas esas pequeñas pistas, muchas veces cuando las escuchamos en seminarios, en clase o incluso que estamos leyendo papers, pues lo tomamos a la ligera porque decimos, ah, pues sí, ¿quién sabe eso? Obvio, ¿no? Así de pues, obvio.
pero ya cuando uno lo quiere usar así de, ¿cómo decía que si la banda le ponía tal forma o qué? Híjole, ¿en qué artículo venía? Y pues no, ya esa información, quién sabe dónde está. Por eso es que estoy siendo lo más práctico posible para que se entienda cómo podemos interpretar esto de la forma más directa. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí pues se podrá imaginar que pues es lo mismo, solamente que aquí, si se puede percatar, profesor, este es el ibuprofeno que no fue puro, fue el genérico. Y entonces aquí ocurrieron algunos cambios también interesantes. Con todo lo que hemos platicado y si estamos hablando de que la banda superior se trabajó a un pH de 6 y la banda inferior, la verde turquesa, está en 4. Aquí que observa en el ibuprofeno que fue de mala calidad. Ajá, el de amarillo y el azul clarito. Ah, ok. Mm, pues disminuyen, primero así, pues disminuyen la parte de los picos, ¿no? De las bandas, o sea, es lo que observo. Ajá, Aunque sí se ve un pico que sí está muy, muy, muy grande, de intenso. hecho Ajá. sobresale muchísimo y posiblemente tiene que ver con la composición de ese genérico, de ese ibuprofeno genérico que, que tiene, o sea, su composición. Y posiblemente no sea ¿cómo le llamaríamos? El ingrediente activo. Posiblemente no debe ser Ajá. el ingrediente activo. Ha de ser como que otra cosa que por ahí le metieron de más, pero no es el ingrediente activo, me imagino, porque no lo habíamos visto tan grande ese pico. Eso me ocurre. Bingo, bingo. Ya dedujo el parámetro más importante del fármaco genérico. Si se fija, profesor, el espectro amarillo está en pH 4 y la señal es muy intensa, pero cuando se cambia a pH 6, que es la señal azulita o verde turquesa, cambia drásticamente el espectro. Así que significa que esto, correcto, no era solamente ibuprofeno. Quién sabe qué otras sustancias puedan venir allí mezcladas, porque obviamente si se va a generar un fármaco o un medicamento similar, pues no puede ser posible que un medicamento que cueste 1,000 pesos la caja me lo vendan en 80, ¿verdad? Porque hay una reducción brutal del costo. Y justamente el ibuprofeno que se está utilizando en los medicamentos genéricos, pues tiene otras sustancias que una vez que surten efecto ya en los jugos gástricos, porque por eso evaluamos el pH, pues todavía disminuye más su efecto. Y aquí lo estamos observando, porque este medicamento resulta que cuando entra ya a la parte del tracto digestivo con el ácido clorhídrico, pues se va a desnaturalizar por completo. Y por eso es importante mencionar de que los medicamentos genéricos no es que sean malos, sino que una vez que ya se utilizan en las condiciones reales del pH de nuestro estómago, no van a tener el mismo efecto. Y entonces aquí podemos apreciar de que de la señal verde a la señal, más bien de la señal azul a la verde, para que pueda verlos los dos en conjunto, si hay un cambio drástico, porque el pH, en este caso de 6 sí afecta considerablemente a la señal azul, y en el gráfico verde, que era en el fármaco puro, allí no. Incluso mejoró la reactividad del material. Entonces, esto fue justamente las conclusiones a las que llegaron las chicas, pero fue a partir de FTIR. No se requirió hacer transmisión, ni SEM, ni VBIS. Esta técnica, a ellas las entrenamos y las capacitamos específicamente para que con una sola espectroscopía pudieran dar una explicación muy amplia. Por eso es que seleccioné diferentes espectros que considero que iban a ser muy relevantes ahora para la sesión. Y bueno, aquí me gustaría terminar con esta parte. ¿Tiene algún comentario más? Sí, un favorzote, Doc. Quería ver donde tiene la información de este lado del cuadro. Ah, exactamente.
Ah, ok. Este, ¿Cómo es el óxido de zinc más el polietileno, el de color amarillo? El amarillo, ajá, Ah, ok. sí, PEG, Sí, sí. Oxy-Zinc, PEG, ibuprofeno. Ah, ok. Ya entiendo. Esos decía que son de los genéricos, ¿verdad? El genérico es el rojo, ¿dónde está? Verde y No, amarillo. ajá, el genérico es el que dice tableta, es el de arriba. Ah, ok. El amarillo, vamos a decirlo así, y el puro es el azul, el que está hasta abajo. Ah, ok, ok. Y, ok, porque como lo decía de cómo reaccionarían, podría ser que también ese compuesto también tendría que ver como su método de síntesis en algún momento, o sea, de cómo se llegó a obtener y que al final posiblemente no hicieron un tratamiento de la pureza o algo para eliminar esos subproductos que luego podemos llegar a tener en una reacción, ¿no? Cuando está haciendo la síntesis, hay impurezas o trazas de algo y me imagino que no hicieron bien un lavado o algo de eso durante la síntesis. ¿Podría ser también algo así, ¿no? Exactamente, si se fija, profesor, ya está usted interpretando el espectro de infrarrojo. Por lo tanto, cuando usted observe sus muestras o algún otro material que estén, en este caso, desarrollando, le tienen que prestar especial atención a la ruta de síntesis. Y por eso se tiene que comparar en la literatura con algún paper o alguna muestra que se trabajara en condiciones casi perfectas para que con eso ustedes lo puedan llegar a comparar, porque justamente la metodología en el infrarrojo es en donde nos vamos a dar cuenta si los alumnos le echaron ganas o no, para decirlo de manera resumida. Porque si sale con un montón de ruido, las bandas no se definen bien, hay un corrimiento hacia bajos números de onda, o se atenúan las señales que deberían de ser muy intensas, pues significa que lo hicieron mal, no cuidaron la limpieza de sus materiales, los reactivos seguramente lo dejaron allí expuesto o no tuvieron precaución de sacarlos adecuadamente del bote. Entonces, esta es como la carta de presentación de cómo trabajan los chavos. Aquí es en donde podríamos decirlo de manera igual muy, pues vamos a decirlo así, chistosa. Usted podría percatarse qué alumnos son los que trabajan de manera muy pulcra y limpia y cuáles son los que tendrían que prestar más atención en la preparación de las muestras. Porque si las señales no se observan de manera adecuada, significa que no lo están haciendo bien. Pero hacerlo bien no es de que sigan los pasos, sino en cuanto a la limpieza, la operación, los tiempos, concentración, el gramaje del material, cómo vierten el líquido, si lo hacen adecuadamente o meten la pipetota dentro del bote. Todo eso se ve reflejado aquí. Por eso es que quería compartirle este gráfico. Perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, ajá, ok, vamos a entonces a continuar. Y ahorita ya no me había percatado, ya son 12:10. ¿Le gustaría que continuemos explicando un espectro más de infrarrojo para continuar entendiendo la técnica o le gustaría que nos vayamos a DRX para explicar cómo se hace en este caso la corrección de línea base o la de convolución de los picos? Sí, claro, con calma. Entonces ahorita seguimos. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno. Vamos a empezar a aprovechar ahorita el tiempo para que discutamos algo que creo que también le resultó muy interesante y justamente era el espectro del óxido de zinc en su fase coloidal para que se pueda entender aquí. Este nos va a servir bastante porque ahorita que lo procesemos vamos a